Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. En junio de 2011 se reformó el artículo 1 de nuestra Constitución con el propósito de que nuestra Carta Magna y los tratados internacionales puedan ser aplicados indistintamente para salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. Poco después, la Suprema Corte determinó que los jueces podrán aplicar de forma directa estos tratados. La idea se antoja atractiva, pero supone dificultades. ¿Qué ocurrirá cuando la Constitución diga una cosa y los tratados otra? Temas como el arraigo, la presunción de inocencia o las candidaturas independientes pueden generar muchos conflictos. Hace un par de meses, en junio de 2011, se reformó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma señala que a partir de esa fecha, la Constitución y los tratados internacionales, en lo que se refiere a derechos humanos, tendrán la misma jerarquía. Poco después la Corte dijo, bueno, dado que la Constitución y los tratados tienen la misma jerarquía, pues los jueces federales están capacitados, tienen facultades para interpretar directamente estos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Suena lógico, ¿no lo cree usted? Suena razonable, pero muchos jueces están aterrados. Hace poco platicaba con algún antiguo presidente de la Corte, se llevó las manos a la cabeza y dijo, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Cada juez va a hacer lo que le venga en gana. Un juez va a aplicar la Constitución, otro un tratado internacional en materia de ecología, otro en materia del trabajo, y vamos a vivir un caos pavoroso. ¿Hay razones para tener este miedo? ¿No deberíamos estar de fiesta porque se defenderán los derechos humanos? La Constitución dice siempre en beneficio de las personas. Para hablar de este tema, para discutirlo, ver las aristas, los pros y las contras, he invitado esta noche a Derechos en Pugna al magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia. Rubén, Arturo, qué gusto tenerte con nosotros, gracias por aceptar. Y al activista y consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor Ricardo Sepúlveda. Ricardo, qué privilegio tenerte con Gracias, nosotros. Gerardo. Gracias por la invitación. Y déjame empezar contigo, Rubén Arturo. ¿Por qué todo este miedo? Pues yo estaría encantado de que ahora ya se vayan a defender los derechos humanos de todo el mundo. Gracias, Gerardo. Primero, gracias por la invitación y es un honor estar con mi nuevo amigo. El miedo quizá no sea tanto, tendría yo que empezar por eso. El miedo a determinar que en un cierto derecho o en una decisión que debe adoptarse por parte de un poder judicial, de un juez que en un caso concreto debe decidir qué derecho es el que más le beneficia, me parece que tendría que decidir hacia aquel que le va a crear un mayor beneficio a la persona. Yo creo que en todo caso si ese miedo existe, y lo tengo que decir con sus palabras, Gerardo, es el desconocimiento que se tiene de los tratados internacionales. A ver, pero déjame aterrizar. Si un tratado internacional dice una cosa y la Constitución dice otra, difícilmente. ¿Cuál se aplica, el tratado o la Constitución? Gerardo, un juez va a decir el tratado y otro juez va a decir la Constitución. Sí, difícilmente van a ser contrarios. Difícilmente podemos encontrar que hay una clara confrontación entre un derecho de un tratado internacional y la propia Carta Magna. A mí no me parece que tenga que ser. ¿Esto es cierto? ¿Es difícil encontrar? A mí se me ocurren muchas contradicciones de repente. Bueno, yo creo que más que contradicciones, sí las hay contradicciones, pero más que contradicciones, lo que debemos esperar que ocurra es que los tratados incluyan muchas cosas que la Constitución no incluye. Y por eso no creo que sea de temer. Más bien estamos hablando de una gran oportunidad para que los ciudadanos amplíen los derechos que la propia Constitución ya les daba. Y podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, vamos a mencionar uno muy específico, el derecho a la reparación. La reparación del daño. La reparación de una violación a derechos humanos. La autoridad viola un derecho humano, la autoridad tiene que reparar ese daño. Exactamente. ¿Y cuál es la contradicción que tú podrías encontrar? Más bien veo que en los tratados internacionales es algo mucho más claro que lo que está en la Constitución, el artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Cualquier persona que ha sido ilegalmente detenida o procesada tiene derecho a la reparación, por ejemplo. Y eso lo debemos de leer como si ya fuera norma constitucional. Eso que en nuestro país pues todavía implica una serie de juicios y una serie de trámites, esto ya directamente es norma constitucional. Déjame retomar el ejemplo de Ricardo. ¿Cómo se va a determinar? ¿Cómo un juez federal solo, que no va a consultarlo con nadie, va a determinar la reparación? A un sujeto lo metieron a prisión 2 años y luego resulta que se hizo mal, que el debido proceso no se respetó, sale de prisión.
cuánto se le paga a esta persona o cómo se le repara este daño. Bien, habría que tomar ejemplos de cortes supranacionales de derechos humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hablan del error judicial, de la Convención Americana de Derechos Humanos. El error judicial en la Constitución no estaba. No está. No está. Así es. Pero el error judicial en la Convención sí, y hay ejemplos ahí. Hablan, por ejemplo, de lucro cesante. A ver, esta persona era un vendedor, no sé, de automóviles que ganaba, bueno, ¿cuánto dejó de percibir? No hay un precio que se le pueda poner a la persona procesar un alto directivo de una empresa. Bueno, el lucro cesante en él puede ser mayor. Yo creo que no podíamos poner así como que precios y tasas y determinar. Hay que a ver de quién se trata y qué era lo que esa persona hacía. Ahora, el problema que dice mi amigo es muy claro, autoejecutabilidad de los tratados. Yo creo que ese es un problema, Gerardo. ¿Van a ser autoejecutables los tratados o necesitamos de una ley que la reglamente? Bueno, entendemos por la resolución de la Corte que el juez va a poder ejecutar ese tratado, va a poder determinar que se cumpla, va a aplicarlo. Pero los propios tratados no siempre son autoejecutables. Vivienda digna y decorosa, a ver, hazlo ejecutable. Derecho a la salud, hazlo ejecutable. Yo tengo derecho a la salud y puedo pararme frente a la Secretaría de Salud y decir, yo quiero que se me respete mi derecho a la salud. Ajá, ¿y cuál es tu problema? Y con esta reforma y con esta resolución de la Corte, un juez no podría decirle, Estado, dale vivienda al señor. Estás obligado tú, ayuntamiento de Tapachula, a darle vivienda al señor. O tu gobierno de Chiapas, o tu gobierno federal. Claro que podría hacerlo. No ¿Y esto no va a generar ese caos que tanto temen algunos jueces de la vieja guardia? No creo que sea el caso, porque hay que recordar que también en la Constitución se dice que los derechos humanos se deben de cumplir, y especialmente se refiere a los sociales, de manera progresiva. Y eso es lo que se reconoce en los tratados internacionales. No quiere decir que todo el mundo tenga derecho a vivienda en el mismo momento, del mismo tamaño y en las mismas circunstancias, pero sí que el Estado tiene que realizar una serie de acciones para que eso termine siendo una realidad para todas las personas. Y déjame decir un punto respecto a esto de la reparación y de la autoejecutabilidad. La propia Constitución en su nueva reforma establece lo mismo respecto a la reparación, nada más que manda para que el Congreso dicte una ley en el plazo de un año. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por un lado ya es un derecho y no puede condicionarse la existencia de una ley, tiene que aplicarse, tiene que concederse, pero sí está previendo la Constitución que haya un proceso, que haya un procedimiento que sí se especifique. O sea, no quiere decir que no esté previsto eso. Sin procedimiento, por ende, un juez no puede... Repito, sí puede, debe, porque la Constitución, esa es la nueva interpretación constitucional, una norma constitucional que concede un derecho, tienen las autoridades la obligación de hacerlo válido, aunque no haya una ley que reglamente o especifique cómo debe hacerse. Bueno, esto debe ser un motivo de susto para algunos, Rubén. Vamos a platicarlo después de un pequeño corto y hablemos también del arraigo, y hablemos también del fuero militar, y hablemos también de muchos de estos temas álgidos que están muy vinculados con estas nuevas determinaciones. Vamos a un corto y volvemos.